Hola Alfredo, bienvenidos al tercer capítulo del Despertar Violeta. Como dijimos en su momento, cuando finalizó el último capítulo, que íbamos a hablar del convenio regulador, de la importancia de la importancia de tener un convenio regulador cuando tenemos hijos en común, de lo primordial o lo principal que tiene que haber en un convenio regulador para evitar posibles problemas a la hora del devenir del día a día con nuestros hijos. No caímos en que el mes de noviembre es un mes, vamos a decir, por desgracia, en el que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer, el 25 de noviembre más concretamente. Y creo que ese día se merece un capítulo especial del Despertar Violeta. Y bueno, pues hoy vamos a desarrollar todo un poco, vamos a ver un poco lo que es lo referente a la violencia de género y qué conmemoramos el 25 de noviembre. Bueno, pues antes de empezar a hablar o a desarrollar el tema, me gustaría hacer una breve reseña histórica de lo que ha sido la violencia de género, que todos pensamos que eran otros tiempos, que esto no pasa ahora, que esto pasaba hace mucho tiempo, y desgraciadamente he de decir que no es así, que la violencia de género es ahora, es hoy, y está más latente que nunca, ¿no? La violencia de género no se conocía como tal y viene desde hace muchísimos años. Podemos hablar de la violencia de género desde la prehistoria, aunque es verdad que en la prehistoria no se recoge ningún episodio de violencia como tal, sino ahí las mujeres estaban en igualdad con los hombres, trabajaban en la casa, en la casa, iban a pescar, cuidaban a los hijos, pero todo por igual, ¿no? No es hasta el Imperio Romano donde se empieza a hablar de machismo como tal, ¿no? O lo que conocemos como la actual sociedad patriarcal. En la antigua Roma se decía que el padre o el marido era la autoridad dentro de la familia y era el que decidía qué se hacía y qué no se hacía. También nos podemos remontar a la literatura griega, donde se habla de que Zeus pues pegaba a su mujer Hera, o también al año 400 a.C., donde en las leyes de Bizancio se decía que la mujer tenía que adorar al marido, y así un montón de cosas más, ¿no? Bueno, pues eso ha ido evolucionando, si bien es verdad que no se llamaba violencia de género ni se conocía como machismo. Nos encontramos en que no es hasta mediados finales del siglo XX donde se empieza a hablar de derechos de la mujer, de igualdad, se empieza a hablar de feminismo. Aquí en España me gustaría recordar, porque nosotros actualmente somos unas afortunadas privilegiadas, gracias a personas como Clara Campoamor, que es una escritora, abogada, que luchó por que las mujeres pudiéramos votar. Entonces, en el año 1933, las mujeres, gracias a su lucha, podemos empezar a votar en las elecciones generales. Y bueno, así un montón de cosas más. Hasta hace poquito tampoco podíamos tener una cuenta corriente en un banco si no estábamos junto a nuestros maridos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después se han ido desarrollando una serie de normativas, pero me gustaría dejar constancia de que estas normas han sido todas de hace muy poquito tiempo, o sea, que no hace ni 100 años de esa evolución, ¿no? A partir de los años 80 es cuando la gran mayoría de los países desarrollados empiezan a hablar ya pues, de derechos de la mujer, de igualdad, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, la violencia de género sigue siendo una lacra que afecta a una de cada 3 mujeres del planeta, ¿no? Más concretamente, en España estamos hablando de que afecta a una de cada 2 mujeres mayores de 16 años. La violencia de género se ha venido manifestando en sus diferentes clases, formas, vamos a decir, física, psicológica, económica, simbólica, digital, a lo largo de toda la historia, ¿no?
Si bien es verdad que, como decía, no ha desaparecido, sino que todo lo contrario, debido a los nuevos avances tecnológicos, cada vez se hace, o sea, se sigue perpetrando de manera cada vez más grave, ¿no? Utilizando medios digitales, por medios de instituciones, etcétera, etcétera. Como dato, solo en España, una de cada 2 mujeres mayores de 16 años hemos sufrido algún tipo de violencia de género, que me gustaría recordar que es aquella que se sufre solo por el hecho de ser mujer, ¿vale? Nos afecta de forma desproporcionada o en algún momento de nuestras vidas, puede ser de la manera más extrema o de la manera más sutil, pero violencia por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Me gustaría decir que el 57,3% de la población española ha sufrido algún tipo de violencia de género, que son, lo voy a leer, más de 11.800.000 mujeres. El 32,4% ha sido por violencia de género, pura y dura, más de 6.600.000 mujeres. Por acoso sexual, 40,4%, más de 8.200.000 mujeres. De esas, 3,7 millones dicen haberla sufrido antes de los 15 años, cuando eran menores o eran unas niñas. Y la violencia sexual, el 13,7%, más de 2,8 millones de mujeres residentes en España mayores de 16 años, ¿no? Con estos datos no podemos decir que estamos hablando de que la violencia de género era en otros tiempos. La violencia de género es ahora. Y es una violencia que tenemos que empezar a creernos de verdad, que estamos ante un problema social que afecta a todo el sistema, que no podemos tratar de forma individualizada, como hace el derecho penal, que ataja un caso concreto y lo resuelve, sino que estamos hablando de un problema que, en el que tenemos que mojarnos todos, los profesionales de la abogacía, las instituciones, educación, los profesionales de la comunicación, porque si todos ponemos un granito de arena y todos somos conscientes de que tenemos una persona al lado de que puede estar sufriendo violencia de género, o que tenemos una amiga en la cual detectamos una bandera roja, vamos a decir, pues podemos ponerla sobre alerta y crear esa conciencia de que puede estar viviendo un episodio de violencia de género y pueda salir de ahí. Entonces, entender que la violencia de género es sistemática, es decir, que afecta a todo el sistema, y que no solamente tenemos que atajarla de manera individualizada, sino a nivel colectivo y desde la prevención. No tiene que ser, no requiere que sea solo reaccionar ante un caso concreto, sino sobre todo prevenir, ¿no? La violencia de género, como decía, tiene que ser tratada desde la infancia, tiene que ser tratada a través de la educación, la formación. Todos sabemos que esta empieza en casa, pero también sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal donde de manera sutil caemos a niveles tan profundos que ni siquiera somos conscientes del daño transgeneracional que estamos haciendo a nuestros hijos, ¿no? Con esto quiero decir que no es fácil desprendernos como decía, de este arraigo histórico que tenemos con respecto a la violencia de género, ¿no? Desde muy pequeñas nos enseñan que el amor no es amor si no duele, o que voy a decir algo fuerte, pero bueno, eso de la maté porque era mía. Entendemos el amor como posesión. Conductas como estas, tan arraigadas en nuestra sociedad, nos llevan a que muchas adolescentes entablen relaciones o empiecen a entablar relaciones en su edad adolescente, vinculados a ese tipo de emociones que muy probablemente van a desencadenar en una relación machista o de violencia de género, ¿no? Por desgracia, ellas no van a ser conscientes de ello hasta que pasen mínimo 10 años donde van a estar sufriendo vejaciones, insultos, abusos, etc. ¿Y saben por qué? Pues porque este tipo de conductas están tan normalizadas en nuestra sociedad, porque tenemos entendido que la violencia de género solo es la violencia física, cuando la violencia física es lo último. Y anterior a eso hay un montón de pasos anteriores, pues la violencia psicológica que va encadenada a la violencia muchas veces económica, o las violencias digitales que actualmente están muy de moda a través de redes sociales, mensajería de WhatsApp, correos electrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es necesario, por tanto, visibilizar las conductas propias del maltratador, cómo actúan, qué comportamientos no son normales, aunque
nosotros los hayamos normalizado por el entorno en el que vivimos, qué herramientas tenemos a nuestro alcance para poder hacer frente a esto, dónde podemos acudir a pedir ayuda y que esta ayuda sea real. En el caso de Fuerteventura me gustaría decir que tenemos, bueno, pues pueden acudir, pueden pedir ayuda desde su médico de cabecera, trabajadoras sociales, abogados, psicólogos. Pueden acudir también a la Asociación de Mujeres de Arenal y Laurisilva, pueden acudir también al Servicio de Atención a la Mujer que está en el Cabildo. Obviamente también en la policía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional también pueden ir. Pero no siempre es necesario o no siempre se está preparada para poner una denuncia. Por eso digo que hay muchos servicios a los que se puede acudir para pedir ayuda sin necesidad de interponer una denuncia, ¿no? Es imprescindible que las mujeres no se sientan solas y por desgracia es así. Como decía, a pesar de la publicidad barata que se vende, de que es fácil o que a la mujer le es fácil poner una denuncia, la víctima está desprotegida social, judicial e institucionalmente, ¿no? Aquí me gustaría hacer un inciso y decir lo que decía antes, que no siempre la denuncia es lo principal. A veces la mujer no está preparada para poder interponer una denuncia, pero es necesario que sepan que tienen otros recursos, como decía antes, para pedir ayuda. En Fuerteventura sí tenemos el Servicio de Atención a la Mujer, que ya lo dije, la Asociación de Mujeres Arenal y Laurisilva, y después todos los recursos que puedan acceder de abogados, psicólogos, médicos de cabecera, etcétera, etcétera. El tema de las denuncias falsas es una de las mejores maneras de entender que tenemos un verdadero problema con la violencia de género, ¿no? Los procedimientos de violencia no son fáciles, no siempre se puede denunciar, no siempre tenemos una prueba para poder denunciar, porque no siempre estamos hablando de un maltrato físico, ¿no? No es cierto eso de que se ponen denuncias falsas y que los hombres están desprotegidos como se dice, ¿no? Como dato, entre los años 2009 y 2016 se presentaron 1 millón de denuncias por violencia de género. Solo 79 fueron falsas. En el último año, en el año 2020, se presentaron 150.000 denuncias, de las cuales ninguna denuncia fue falsa, ¿vale? Sí es verdad que, por ejemplo, en otro caso de delitos como las coacciones, amenazas, robos, se presentaron un total de 1.100 denuncias falsas. De eso no hablamos, pero en cambio es fácil hacer publicidad barata de la violencia de género diciendo que la gran mayoría de las denuncias son falsas, como acabo de decir, de un alto porcentaje o ninguna o 79, ¿no? Son las mujeres las que en la gran mayoría se ven sin poder aportar ningún tipo de prueba. Como decía, el maltrato físico, si tienes un parte de lesiones es fácil de demostrar, pero en el caso de una violencia psicológica, que suele ser la antesala de una violencia física, muchas veces es difícil de demostrar. Recordemos que un tipo de violencia psicológica es el silencio. ¿Cómo demostramos el silencio? ¿Con qué tipo de recursos? Viendo que no te responde a los mensajes, ¿cómo lo hacemos? Eso es muy difícil de demostrar, ¿no? Un dato importante y con el que quiero o me gustaría que se quedaran, que ya dije antes, es que 1 de cada 2 mujeres mayores de 16 años, solo por el hecho de ser mujer, son víctimas de violencia de género, ¿no? Y que solo el 8% ha denunciado. ¿Y por qué no denuncian? Pues bueno, pues no denuncian por los motivos más comunes, es la vergüenza, el miedo, el que era una niña, el no conocer o normalizar las conductas, el que no la crean. Pues mientras hay quienes cuestionan a las víctimas, la realidad es que necesitamos que ocuparnos de todo lo contrario, que son las infradenuncias, el silencio, la culpa, la impunidad de las violencias sexuales. Las mujeres no pueden sentirse solas, todas deben saber que pueden recurrir a las instituciones, que estos son lugares seguros para poder ejercer sus derechos y poder reparar el daño sufrido, ¿no? Como comenté antes, desgraciadamente no concebimos la violencia de género si no estamos hablando de una violencia física, ¿no? Pero me gustaría aquí dejar una pequeña pincelada de que existen varias clases o formas de violencia, de ejercer la violencia de género, y que la violencia física es solamente una de ellas, ¿vale? Bueno, pues la violencia física es aquella que se reconoce más fácilmente, implica daño físico y afecta a la integridad de la mujer, ¿no? Empieza con vamos a decir, un simple empujón
y muchas veces, o desgraciadamente, termina en asesinato, ¿no? Después tenemos la violencia sexual, que es cualquier tipo de acoso, explotación o abuso, intimidación relacionada con la sexualidad de la mujer. La violencia psicológica, que ahora es más conocida, pero se normalizó durante mucho tiempo, que se entiende como cualquier acción que degrada a las mujeres y que trata de controlar sus acciones y decisiones. Empieza con pequeños chistes, humillaciones, manipulaciones o aislamientos. Después está la violencia estética, que es la presión social para el cumplimiento de los estereotipos físicos culturales. Desde niñas nos educan que para poder encajar tenemos que unos modelos físicos deseables, ¿no? Que son generalmente sexistas, racistas, gordofóbicos. La violencia simbólica es la que se recoge en todos los mensajes, valores y estereotipos que mantienen la discriminación hacia las mujeres. Es una violencia muy difícil de detectar y de erradicar también, ¿no? La violencia económica es cualquier acción que limite económicamente a las mujeres, ya sea controlándolas o privándolas de vivir de forma autónoma. Por ejemplo, el uso libre del dinero común o que tengan propiedades a su nombre, o el uso de derechos patrimoniales. La violencia digital, que está tan de moda, es aquella que se ejerce a través de los medios digitales, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, cualquier tipo de aplicación de mensajería, que causan daño a la dignidad, a la integridad y a la seguridad de las mujeres. La violencia laboral: se dificulta o impide el acceso a las mujeres a puestos de poder o responsabilidad, se cuestionan su valía o su compromiso en función por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Los despidos improcedentes, salarios desiguales, etc. La violencia institucional es otro tipo de violencia, es la ejercida o la omisión por parte de las instituciones, evitando que las mujeres puedan acceder a las administraciones públicas, retrasando o impidiendo el acceso a las mismas, ¿no? Muchas veces me preguntan cómo podemos ayudar a una mujer de nuestro entorno que, como decía antes, que sabemos que está sufriendo violencia de género, cuando nos dicen comentarios como, por ejemplo, pues mi pareja antes de dormir me revisa el teléfono todas las noches, o mira, me compré este vestido para ir a la cena de Navidad y me dijo, yo ese vestido no me lo pondría, ¿no te parece un poco corto? Pero bueno, si tú te lo quieres poner, a mí me parece estupendo, ¿no? O pues es que no puedo comprar nada, o sea, no puedo comprar nada, o por ejemplo, vamos, eso lo borramos, pero venga. Voy a comprarme unos zapatos, ¿no? Voy con mi amiga, me se compra unos zapatos y yo me quiero comprar otros. Venga, cómpratelos, ¿no? Que te quedan súper bonitos. Y no me lo puedo comprar porque tengo que pedirle permiso a mi pareja, porque claro, el que trabaja es él, yo ahora mismo no estoy trabajando y bueno, pues no puedo gastarme el dinero para comprarme unos zapatos, ¿no? Además de estos comportamientos, también hay una serie de sistemas donde las víctimas se sienten devastadas emocionalmente. ¿Cómo podemos ayudarlas? Pues simplemente escuchándolas, acompañándolas, sosteniéndolas. No podemos decirles eso de te lo dije, vete, sal de ahí, llevas un montón de tiempo sufriendo eso y no te has dado cuenta. Lo único que podemos hacer en estos casos es escucharlas. Sin dar nuestra opinión, porque cada una de nosotras estamos en una posición diferente a la persona que tenemos enfrente, con lo cual no somos nadie para poder aconsejarla. Si bien es verdad que se hace muy difícil porque ves que esa persona está sufriendo, pero te aseguro que si las escuchas, ellas se sienten seguras, muy probablemente se recuperen esa fuerza que necesitan, se empoderen y entonces te pidan que las acompañes a los centros o a una abogada, a una psicóloga, a una trabajadora social para poder iniciar su proceso de reconstrucción, ¿no? Además de estos comportamientos, hay también una serie de sistemas. Las víctimas de violencia de género se sienten devastadas emocionalmente, tanto es así que en el caso de los maltratos, que son sostenidos en el tiempo, como suele ser en el caso del maltrato psicológico, las víctimas pueden presentar este estrés postraumático, ¿vale? Como decía antes, aparte de las banderas rojas que decía con respecto a comportamientos como mirar el móvil, la ropa que llevas, existen una serie de síntomas, como puede ser, por ejemplo, la adicción al tabaco, el consumo exagerado de alcohol, comida, sobrepeso, la postura encorvada, que ya lo he dicho en otras ocasiones,
el bruxismo, la migraña, el insomnio, la sensación de cansancio permanente, pesadillas recurrentes, ataques de pánico. Estos casos, y en casos muy graves, pueden incluso llegar a desembocar en una enfermedad más grave, ¿no? Con todo eso lo que quiero decir es que existen un montón de banderas rojas que pueden ser a nivel sintomático de enfermedades o de adicciones o de lo que decía antes, ¿no? Más comunes, como son las redes sociales, el que me esté observando, el que voy con mis amigas, primero me deja ir pero a la vez me hace sentir culpable porque se queda solo, etcétera, etcétera, que nos pueden ayudar a detectar y poder ayudar a la persona que tenemos al lado, ¿no? Por último, dejar una serie de datos, ya no a nivel de España, sino a nivel de Fuerteventura, ¿no? Que les recuerdo que en España hablábamos de 1 de cada 2 mujeres que sufrían violencia de género simplemente por el hecho de ser mujer. Pues déjenme decirles que en Fuerteventura, y eso está pasando aquí, desde el año 2017 hasta el día de hoy, se han atendido un total de 1.086 casos de mujeres maltratadas. En el último año, en el año 2022, estamos hablando de un total de 245 mujeres víctimas de violencia de género. Por lo tanto, no podemos o tenemos que afirmar rotundamente que la violencia de género no era en otros tiempos, sino que la violencia de género es hoy, es ahora. Vamos a dejar de cuestionarnos tanto entre nosotros, entre nosotras, y vamos a ocuparnos de ese miedo, de esa culpa, de esa infradenuncia, de esos abusos sexuales que no se denuncian, y vamos a hacerlo juntos. Tenemos el deber de hacerlo juntos, porque no hay otro camino posible para poder erradicar la lacra de la violencia de género. Bueno, Alfredo, pues hasta aquí el Despertar Violeta, o el capítulo del Despertar Violeta. Con el fin, o el único fin de este Despertar Violeta, es crear conciencia en todos de que estamos hablando de un problema que nos afecta a todos y que tenemos la solución en nuestras manos. Que con poquito que podamos hacer estamos haciendo mucho, y que ojalá en un tiempo, espero no muy lejano, el 25 de noviembre no lo tengamos que celebrar o reivindicar como tal, sino que esto haya desaparecido y la mujer no tenga que luchar por no tener que sufrir violencia simplemente por el hecho de serlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.